Después veremos si le damos continuidad o no a este libro, porque ya hay caudalosas recomendaciones acá para evaluar y para comenzar la semana que viene. Pero por lo menos hoy nos vamos con un ratito de lectura y de conocer una nueva historia, ¿sí? Que es, como ven en pantalla, Los días del venado, de Liliana Bodoc. Este libro es parte y es el libro uno de la saga de los confines. Dice Liliana, a mi padre, su dedicatoria, ¿sí? Liliana Bodoc nació el 21 de julio de 1958, es argentina, ¿sí? Nació en la provincia de Santa Fe eh, y falleció en 2018. Comienza así. Y ocurrió hace tantas edades que no queda de ella ni el eco del recuerdo del eco del recuerdo. Ningún vestigio sobre estos sucesos ha conseguido permanecer, y aun cuando pudieran adentrarse en cuevas sepultadas bajo nuevas civilizaciones, nada encontrarían. Lo que voy a relatar sucedió en un tiempo lejanísimo, cuando los continentes tenían otra forma y los ríos tenían otro curso. Entonces, las horas de las criaturas pasaban lentas. Los brujos de la tierra recorrían las montañas maduinas buscando hierba salutíferas, y todavía resultaba sencillo ver a los lulus en las largas noches de las islas del sur bailando alrededor de sus colas. He venido a dejar memoria de una grande y terrible batalla, acaso una de las más grandes y terribles que se libraron contra las fuerzas del odio eterno. Y fue cuando una edad terminaba y otra, funesta, se extendía hasta los últimos refugios. El odio eterno rondaba fuera de los límites de la realidad buscando una forma, una sustancia tangible que le permitiera existir en el mundo de las criaturas. Andaba al acecho de una herida por donde introducirse, pero ninguna imperfección de las criaturas era grieta suficiente para darle paso. Sin embargo, como en las eternidades todo sucede, hubo una desobediencia que fue herida, imperfección y grieta suficiente. Todo comenzó cuando la muerte, desobedeciendo el mandato de no engendrar jamás otros seres, hizo una criatura de su propia sustancia, y fue su hijo y lo amó. En ese vástago feroz, nacido contra las grandes leyes, el odio eterno encontró voz y sombra en este mundo. Sigilosa, en la cima de un monte olvidado de las tierras antiguas, la muerte brotó en un hijo al que llamó Misáyanes. Primero fue una emana- perdón, primero fue una emanación que su madre incubó entre los dientes. Después fue un latido viscoso. Después graznó y aulló. Después rió y hasta la propia muerte tuvo miedo. Después se emplumó para volar contra la luz. Los vasallos de Misáyanes fueron innumerables. Seres de todas las especies se doblegaron ante su solo aliento y acataron su voz. Pero también seres de todas las especies lo combatieron. Así la guerra se arrastró hasta cada bosque, cada río y cada aldea. Cuando las fuerzas de Misáyanes atravesaron el mar que las separaba de las tierras fértiles, la magia y las criaturas se unieron para enfrentarlas. Estos son los hechos que ahora narraré en lenguas humanas detalladamente. Parte uno. Querido Esteban Escobar, saludos. Bienvenido. Gracias por estar aquí. Vuelven las lluvias. Será mañana, canturreó vieja Kush, cuando escuchó el ruido de los primeros truenos.
Dejó a un costado el hilado en el que trabajaba y se acercó hasta la ventana para mirar el bosque. No sentía ninguna inquietud porque en su casa todo estaba debidamente dispuesto. Días atrás, su hijo y sus nietos varones habían terminado de recubrir el techo con brea de pino. La casa tenía su provisión de harinas dulces y amargas y su montaña de calabazas. Los cestos estaban colmados de frutos secos y semillas. En el leñero había troncos para arder todo un invierno. Además, ella y las niñas habían tejido buenas mantas de lana que ahora mismo eran un arduo trabajo de colores apilado en un rincón. Como había sucedido en todos los inviernos recordados, regresaba a la tierra de los Usihuilques otra larga temporada de lluvias. Venía del sur y del lado del mar arrastrada por un viento que extendía cielos espesos sobre los confines, y allí los dejaba para que se cansaran de llover. La temporada comenzaba con lloviznas espaciadas que los pájaros miraban caer desde la boca del nido, las liebres desde la entrada de sus madrigueras y la gente de los confines desde sus casas de techo bajo. Para cuando las aguas se descargaban, ningún ser viviente estaba fuera de su refugio. La guarida del puma, las raposeras, los nidos de los árboles y los de la cima de las montañas, las cuevas subterráneas, las rendijas del cubil, las gusaneras, las casas de los usihuilques. Todo había sido hábilmente protegido según la herencia de saberes que enseñaba a aprovechar los bienes del bosque y los del mar. En los confines, las criaturas afrontaban lluvias y vientos con mañas casi tan antiguas como el viento y la lluvia. «Será mañana que empezarán las aguas», repitió Kush, y enseguida se puso a tararear entre dientes una canción de despedida. Cuicuyén y Huilquilén fueron hasta el calorcito de la revieja. Vuelve a empezar con nosotras», pidió la mayor de sus nietas. Kush abrazó a las niñas, las atrajo hacia sí y juntas recomenzaron la canción que entonaban los usihuilques antes de cada temporada de lluvia. Cantó la voz cálida y quebrada de la raza del sur. Cantó sin imaginar que pronto se harían al mar los que traían el final de ese tiempo de bienaventuranza. Ellas cantaban esperando a los hombres que de un momento a otro aparecerían por el camino del bosque con las últimas provisiones. Vieja Kush y Cuicuyén lo hacían al unísono, sin equivocarse jamás. Huilquilén, que solo llevaba vividas 5 temporadas de lluvia, llegaba un poco tarde a las palabras. Entonces levantaba hacia su abuela una mirada grave, como prometiendo algo mejor para la próxima vez. Los usihuilques cantaban hasta pronto. Hasta pronto, venado. Corre, escóndete. Mosca azul, vuela lejos, porque la lluvia viene. Padre halcón, protege a tus pichones. Buenos amigos, bosque amado, volveremos a vernos cuando el sol retorne a nuestra casa. Acá, gente, más allá de la lectura, voy a hacer una pausa necesaria porque yo cuando leí este libro y leí las estrofas de esta canción de los Usihuilques, que después la nombran como la canción de despedir al sol, justamente porque se oculta, viene la temporada de lluvia y todas las criaturas, incluidas las humanas, se ocultan en sus refugios. Cuando la conocí, le puse música y la canté en mi cabeza y después la canté con la flauta. Eh, no esperaba que se las iba a mostrar ahora acá con esta lectura, pero me parece que tiene mucho sentido hacerlo, ¿no? Es muy breve, es muy cortita. A ver si encuentro. Sí, en fa.
Y en base a la lectura que hice recién de las estrofas, dice así. Hasta pronto, venado, corre, escóndete. Mosca azul, vuela lejos, porque la lluvia viene. Padre halcón, protege a tus pichones. Buenos amigos, bosque amado, volveremos a vernos cuando el sol retorne a nuestra casa, cuando el sol retorne a nuestra casa. Buenos amigos, bosque amado, volveremos a vernos cuando el sol retorne a nuestra casa, cuando el sol retorne a nuestra casa. Bueno, esa es la canción. Yo no sé cómo la habrá imaginado Liliana. Yo no sé quién más le ha puesto música. Debe haber más gente que le ha puesto música a esa letra. A la canción de Despedir al Sol de los Uzi Wilkes. Es la primera vez que la toco con el piano, ¿no? Nunca la toqué con el piano. Me parece que está muy buena para hacerla con las teclas, ¿no? Pero bueno, está bueno imaginárselo como con el contexto que presenta Liliana, que es vieja Kush, que es la abuela de la familia, cantándolo junto a sus nietas, despidiendo al sol, ¿no? Es ese el contexto. Así que recuerden, si leen esto, si lo leemos acá y vuelve a aparecer esta estrofa, esta canción, esa es un poco la música que al menos yo me imagino y propongo. El sonido estutado de la música. Totalmente. Hay un libro creo que es un argentino, que se llama El Tao de la Música. También súper interesante. Gracias. Bueno, entonces, continúo, ¿sí? Continúo con la lectura después de esta pausa. Sigo la lectura, ¿sí? Los tres rostros que miraban desde la casa eran de colores oscuros en el cabello, la piel y los ojos. La raza Uziwilke se había forjado en la guerra. De allí la dureza de sus hombres y de las largas esperas, los esmeros de sus mujeres. Los corales del mar enhebrados en las trenzas, engarzados en brazaletes y collares o ceñidos a la frente, eran el único bien que realzaba las vestiduras de las mujeres uziwilkes. Túnicas claras que bajaban de las rodillas, sandalias y, según la estación, mantos de hilo o de lanas abrigadoras. Así lucían ahora la abuela y sus dos nietas, generosas en la belleza de su raza. Los lulus. Allí están los lulus, gritó Wilkilén. Vieja Kush, mira los lulus. ¿A dónde los ves tú, Wilkilén?, preguntó su abuela. Allí, y señalaba con precisión un gran nogal que crecía a mitad de camino entre la casa y el bosque.
Kush miró. En verdad, dos colas luminosas se enroscaban y se desenroscaban al tronco, como pidiendo atención. Una era de color rojo y otra era apenas amarilla. El color indicaba el tiempo de vida de los lulus, más viejos mientras más blanca la luz de sus colas. La anciana Usihuilque no se sorprendió. Los lulus venían en busca de tortas de miel y calabaza, igual que cada atardecer de la buena estación desde el día de la muerte de Champalhue. Kush puso 2 tortas tiernas en una cesta, salió sola de la casa y tomó el camino del nogal para dejárselas allí y regresar. Ellos nunca le hablaban, no lo habían hecho en los 5 años que llevaban sus visitas. Los lulus no hacían amistad con los hombres y siempre que les era posible huían de su presencia. En esas ocasiones abandonaban la posición erguida y corrían, veloces, sobre sus 4 patas. Pero si eran sorprendidos en medio del bosque, los lulus permanecían inmóviles, con la cabeza agachada y las pezuñas agarradas a la tierra, hasta que el hombre se alejaba. Sin embargo, y a pesar de la mala amistad, fueron los lulus los que trajeron a Champalhue hasta la casa, ya casi muerta por la mordedura de una serpiente, y la depositaron suavemente junto al nogal. Esa fue la primera vez que Kush vio de cerca los ojos de un lulu. No pudimos hacer más por ella. Así le habían dicho esos ojos. Ahora vieja Kush marchaba a enfrentar una mirada parecida. La revieja había depositado la cesta en el suelo y se disponía a volver con las niñas cuando el soplido de uno de los lulus la detuvo. Se rehizo del asombro y giró de inmediato, temiendo un ataque. En cambio, se encontró con los ojos del lulu de cola amarilla. La miraba igual que aquel lulu la había mirado el día en que murió Champalhue. Kush supo que se avecinaba otro dolor y lo enfrentó con la serenidad aprendida de su pueblo. ¿Y ahora qué sucederá?, preguntó. El lulu se quedó en silencio, sus grandes ojos llenos de presagio. Háblame, hermano lulu, rogó Kush. Dime lo que sabes. Tal vez podamos remediar algo todavía. Pero el lulu giró hacia el bosque y se alejó de allí en 4 patas. El más joven, ajeno a la preocupación, no se resignó a malograr el festín, sacó las tortas de la cesta y recién entonces corrió tras su compañero. Kush desanduvo muy despacio el trecho que la separaba de la casa. Mientras regresaba, le pasó por el alma ensombrecida, todo enterito, aquel día lejano en que murió Champalhue y nació Huilquilén. Champalhue se había desposado con Dulcancelin poco después de la fiesta del sol. Venía de Huilú, una aldea cercana a las montañas maduinas. Tenía el corazón más dulce de cuantos corazones latieron en los confines. Cuando canta se ven crecer los zapallos, le gustaba decir a la gente que la conocía. Después hubo años buenos. Dulcancelin salió a cazar con los hombres de la aldea, participó en todas las rondas territoriales y regresó de 2 batallas entre linajes. Kush y Champalhue se repartieron las labores y los niños nacieron. 5 hijos tuvieron Champalhue y Dulcancelin, que fueron 5 risas para vieja Kush. Primero nacieron 2 varones, Tungur y Kume. Muy pronto nació Cuicuyén, luego Piuquemán, el tercer varón, y en el medio de un verano nació Huilquilén. Ahora les gustaba a Kush mirarlos despaciosamente, uno por uno, porque de una manera o de otra todos le recordaban la belleza y la gracia de Champalhue. El día del nacimiento de Huilquilén, Champalhue dejó los niños al cuidado de la abuela y partió hacia el lago de las mariposas. La joven iba a sumergirse en las aguas que devolvían a las madres recientes el vigor del cuerpo y la serenidad del ánimo.
De allí la trajeron los Lulus con el poco de vida que le duró para besar a sus hijos y pedirle a Kush que los cuidara por ella. Y un rato más para esperar el regreso de Dulcancelin, que había salido de casa para celebrar el nuevo nacimiento. En la boca de una cueva, a orillas del lago, una serpiente gris, de las que hacía años no se veían por el lugar, mordió a Champalwe en un tobillo. La madre había estado cortando unas flores que tenía entre sus manos cuando los Lulus la hallaron. Flores que no nacieron de semilla, trampas de la serpiente, masculló Cupuca. El brujo de la tierra intentó recobrarla para la vida con las medicinas del bosque y de la montaña, pero ni los remedios de Cupuca, ni la juventud de Champalwe, ni siquiera el ruego de un hombre que nunca antes había rogado, nada consiguió salvarla. Murió ese mismo día mientras atardecía en los confines. Fue por eso que Kush había pedido a los Lulus que vinieran por un obsequio cada atardecer en que fuera posible andar a la intemperie por esas tierras. Así nosotros vamos a agradecerles y ustedes van a recordarla, les dijo la anciana. Los Lulus partieron, Cupuca partió, Dulcancelin disparó sus flechas a las estrellas y al amparo de Kush los niños siguieron creciendo. La anciana escuchó risas lejanas. Cuicuyén y Huilquilén estaban riéndose de ella, que de tanto recordar se había quedado absolutamente inmóvil un paso antes de la puerta y con un brazo extendido. Ya está bien, hay que seguir trabajando. Kush entró a la casa fingiendo un enojo que nadie le creyó. «Vieja Kush, ¿qué pasó con los Lulus?», preguntó Cuicuyén, herencia de su madre la facultad de ver profundo. ¿Qué podría haber pasado? Contestando así, Kush quería convencerse a sí misma. Nada, nada. Huilquilén habló a su manera. De que te cantaron la canción linda, abuela Kush, de los Lulus, que yo también sé cantar. Trataba de soplar como ellos y daba saltos cortitos sobre un pie y sobre otro. La pequeña Huilquilén había heredado de su madre el don de la alegría. Antes de que la abuela pudiera dar la orden de regresar al tejido, llegaron hasta la casa voces familiares. Dulcancelin y sus hijos varones regresaban del bosque. Traían algo más de leña, hierbas aromáticas para quemar en las largas noches de contar historias y una liebre, la última de la temporada, que comerían apenas Kush la cocinara. Los hombres no fueron directamente a la casa. Antes guardaron la leña nueva junto con la restante, cuidando separarla por tamaño. Enseguida se dirigieron hasta una construcción de pared baja y circular levantada con piedras de las Maduinas. Aquel era el lugar donde lavar sus cuerpos y frotar un aceite liviano sobre los rasguños que traían del bosque. El primero en entrar fue Dulcancelin. Detrás de él lo hicieron sus 3 hijos. Afuera la noche se cerró. Los grandes árboles hincaron sus raíces en la tierra. El viento llegó arrastrando una bandada de cuervos y se metió en lo oscuro. Sobre un cuero extendido humeaba la liebre cocida en agua sazonada, liebre con hierbas de sazón, pan de maíz y hojas de repollo era la comida de aquel día para la familia del guerrero. A la luz del fuego, los 7 rostros parecían de sueño. Los usihuilques comieron en silencio y solo después de que todos hubieron terminado, Dulcancelin habló. Hoy, en el bosque, escuchamos el tambor de Cupuca llamando a alguno de sus hermanos, y también escuchamos la respuesta que le enviaron. No pude entender lo que decían, pero los tambores de los brujos sonaban muy extraños. El nombre de Cupuca siempre interesaba a los mayores y silenciaba a los más pequeños. ¿De dónde venía el sonido?, preguntó Kush a su hijo.
El tambor de Cupuca venía desde el volcán. El otro se oía más débil. Tal vez venía de la isla de los Lulus, terminó Kush. ¿También ustedes lo escucharon? La pregunta de Dulcancelin se quedó sin respuesta porque vieja Kush había regresado a la mirada del Lulu de cola amarilla. Kush, llamó su hijo, te estoy preguntando si también aquí lo escucharon. La anciana salió de sus sombras y pidió disculpas. Sin embargo, no quiso contarle a Dulcancelin el incidente de esa tarde. No escuchamos nada, dijo, y enseguida agregó, me gusta adivinar cosas. Mañana veremos a Cupuca en el Valle de los Antepasados. Hablaré con él. Con estas palabras, Dulcancelin dio por terminada la conversación. Cada año, justo antes de que empezaran las lluvias, los Usihuilques se reunían en el Valle de los Antepasados para despedirse de los vivos y de los muertos. Era fiesta de comer, bailar y cantar, pero sobre todo de intercambiar aquello que tenían en exceso por aquello que les faltaba para resistir la mala temporada. Día de compensar abundancias con escaseces, de modo que todos tuvieran lo imprescindible. En poco tiempo los separaría la tierra empantanada, los vientos y el frío. No era época de caza, de siembra o de guerra, y la comunicación entre ellos quedaría reducida a las necesidades más severas. Me parece una belleza este relato, gente. Hasta aquí el primer capítulo, ¿sí? Continúa con otro capítulo que se llama La Noche del Guerrero. Yo ya leí este y el segundo completo y siempre son así, capítulos relativamente cortos, algunos muy cortitos de 1 página y media nada más, y siempre tienen un nombre, ¿sí? Continúa con este que se llama La Noche del Guerrero. Yo les anticipo que en este relato lo que sucede ahora es que está a punto de presentarse no uno, sino dos personajes que son míticos de esta historia, de esta saga. Uno es un brujo y el otro es un mensajero. Como ven, acá está empezando la temporada de lluvia, que la reciben, por eso la canción previa, que es la canción de Despedir al Sol. Todo este relato sucede hasta ahora en la tribu de los Usihuilques, ¿sí? Este personaje, el de la anciana, el de la vieja Kush, es también un personaje mítico y es nada, es fantástico. A mí me gusta muchísimo este personaje. Se desarrolla más y es parte de conversaciones y de diálogos tremendos. Esta saga, si bien yo ya les he dicho que entra sin duda en el género fantasía, pero está muy relacionada a lo que tenemos como herencia histórica de lo que fue la llegada de los españoles a Latinoamérica, al continente americano. Toma mucho de eso para lo que sucede acá en estos libros, ¿sí? Y en lo que va a pasar específicamente en este libro, que es la llegada de gente a través del mar, ¿sí? Creo que hasta ahí les puedo comentar sin hacer un grandísimo spoiler, porque de hecho si ven la portada del libro, que pasa que hasta no leerlo como que hay detalles que no te das cuenta, pero está este chamán, está haciendo un conjuro. En ese conjuro, ¿qué es lo que se ve en ese conjuro? ¿Se dan cuenta? No sé si pueden agrandar la imagen. A ver, yo se las puedo agrandar, si no. Un poquito más. Bueno, ya se empieza a pixelar la imagen, pero dentro del conjuro, ¿qué es lo que se ve? Se ven un par de barcos, ¿sí? No me acuerdo cómo eran los nombres de los barcos, de los primeros barcos, como que está el cuentito lindo de la llegada de los barcos españoles acá, que siempre omite toda la parte de la matanza y la conquista, pero bueno, el cuentito siempre habla de 3 barcos que se avistaron, que tenían ciertas velas, cierta forma, y bueno, ahí está en la portada misma lo que va a ocurrir, ¿sí?
Dice Nieves, definitivamente yo propongo que sigas leyendo estos libros, por favor, y mil gracias. Bueno, a Nieves le gustó este tipo de lectura. Gente, yo les he dicho, a mí esta lectura me gusta mucho y como pueden escuchar, es muy cautivadora. Y sí, sí, ¿por qué no? Podemos seguir por acá. Em, Les pido, ahí va, La Niña, la Pinta y la Santa María, esos tres barcos. em, Eran los que arribaron acá, según el cuentito más popular que todos conocemos. Em, Les pido que vayan dejando en el chat o en comentarios o en futuras lecturas qué les parece la idea de seguir por aquí, ¿sí? Por este tipo de lecturas. O si tienen más recomendaciones, que las vayan haciendo. Así yo le voy a estar atento y les voy a prestar atención a las recomendaciones como siempre. Em, ¿Qué les pareció, gente? ¿Qué les pareció el pedacito de lectura que hicimos? Espero que les haya gustado. A mí la verdad que me cautiva. Me gusta también, fue para mí una sorpresa el haberles mostrado esta creación. Yo me había olvidado que esta estrofa de canción aparecía tan temprana en la lectura. De hecho está en el primer capítulo. Así que estuvo bueno como excusa para mostrarles esa pequeña composición, que obviamente es letra de Liliana Bodoc, ¿no? Pero bueno, es una pequeña música que yo propuse para esa canción. Hasta pronto, venado, corre, escóndete. Mosca azul, vuela lejos, porque la lluvia viene. Y así. Bueno, hasta acá, gente. Me voy a seguir con mis cositas. Voy a comer algo, que tengo hambre, todavía no almorcé. Después me voy a ir a entrenar. Hoy tengo que entrenar. Tengo el primer día de mis 2 días de entrenamiento planificado, además de los otros días donde practico un poco de escalada. Solo para contarles un poquito de mi rutina. Em, y nada más. ¿Cuándo nos vemos? El próximo martes, ¿sí? Probablemente para seguir o con esta lectura o para comenzar ya con otra, ¿sí? A mí me encanta, ya saben que esta lectura me encanta, así que estaría muy, muy lindo poder seguir por aquí también. Em, por aquí nada más, les mando muchísimo cariño. Propondría Juan Salvador Gaviota. Ah, bueno, Juan Salvador Gaviota lo tengo en físico también y lo leí hace muy poquito. Y es cierto que es un libro muy cortito que quizás nos dura incluso un par de directos. Mirá, mirá qué sorpresa de final de directo. Me la dejo anotada, ¿sí? Además es de esos clásicos que está bueno abordar o revisitar cada tanto, ¿no? Y que la verdad que en este canal hay los clásicos que hay son clásicos de la literatura chamánica, no tanto de la literatura universal occidental. Así que bueno, me dejo hecha la recomendación y vemos si el martes que viene abordamos por ahí o abordamos por alguna de las otras recomendaciones o le damos un poquito más de continuidad a esta lectura, ¿sí? Gente, muchísimas gracias. Les mando mucho cariño. Hasta el martes que viene. Recuerden que es a la misma hora de siempre, por este mismo canal. Si alguien se queda con ganas y quiere formar parte, está mi otro canal también. Se los voy a dejar escrito acá, voy a hacer la mención. Se pueden suscribir ahí. Lo pueden buscar así. No tengo el enlace a mano, por eso no se los pongo, pero así es, Loncho Live. Así lo van a encontrar. Yo estoy haciendo directos a partir del mediodía de Argentina, o sea, a partir de las 12 del mediodía, 2:30, una horita y media, estoy haciendo miércoles, jueves y viernes, 3 días a la semana, directo ahí. No es de lectura en vivo, pero sí es este mismo formato de que estoy yo y es un poco más musical. Generalmente estoy tocando temas, conversando con alguien, tanto de forma virtual o de forma acá física. Invito a un amigo, una amiga,
nos reímos, es mucho más descontracturado.